Después de que mi esposo murió, mi nuera me miró con frialdad y dijo: «O trabajas, o te vas de esta casa». Yo todavía llevaba el vestido negro del funeral. Las flores del velorio seguían marchitándose en la mesa cuando salí con una maleta pequeña y el corazón hecho pedazos. Semanas después, acepté un trabajo como cuidadora interna de un hombre paralizado, un desconocido con una casa demasiado grande y demasiados silencios. No sabía entonces que esa decisión cambiaría mi vida, ni que una noche alguien entraría a escondidas en esa casa y que todo lo que parecía perdido empezaría a revelarse. Me llamo Elena Ríos, tengo 65 años y durante 43 fui esposa de un solo hombre, Manuel. No éramos ricos, tampoco infelices. Éramos constantes, y a nuestra edad eso ya es mucho decir. Manuel murió una madrugada de martes. No gritó, no se quejó, solo apretó mi mano y dejó de respirar, mientras la radio seguía sonando bajito, como si no se hubiera enterado de nada. El doctor dijo que fue rápido. Yo sentí que el mundo se detenía. El velorio duró 2 días. Vecinos primos lejanos, gente que no veía desde hacía años. Yo servía café sin probarlo, asentía sin escuchar, agradecía sin sentir. Y fue en la cocina, el tercer día, cuando Laura decidió que ya había esperado suficiente. Laura es mi nuera. Siempre fue elegante. Siempre habló, como si la vida fuera una negociación constante. Entró con tacones altos, dejó su bolsa de marca sobre la mesa, la misma mesa donde Manuel desayunó durante décadas, y me miró como quien evalúa un mueble viejo. «Tenemos que hablar», dijo. Mi hijo Javier estaba detrás de ella. No levantó la vista. «Dime, hija», respondí con la voz cansada. «Así no, Elena. Esto no es personal. Es práctico», cruzó los brazos. «Esta situación no puede seguir». Cerré la llave del fregadero con cuidado. «¿Qué situación? Que vivas aquí, que dependas de nosotros». Sentí el golpe seco. «Laura, apenas enterramos a Manuel». «Lo sé», respondió. «Pero la vida no se detiene. Yo tengo mis gastos, mis hijos, mis deudas». Esa palabra quedó flotando. Deudas. «¿Puedo ayudar?», dije. «Con lo poco que recibo. Cocino, cuido a los niños». Laura negó con la cabeza. «Eso no alcanza ni para la luz, y no voy a mantener otra boca». Javier dio un paso al frente inseguro. «Laura, es mi mamá». Ella lo miró con dureza. «¿Y quieres que nos hundamos con ella?», le susurró lo suficientemente alto para que yo escuchara. «¿Quieres que perdamos la casa?». La taza se me resbaló de las manos. Se rompió en el piso. Nadie se agachó a ayudarme. Elena continuó. «Laura, te doy opciones. Busca trabajo. Hay empleos para cuidar gente mayor, internos. Pagan bien. Y si no puedo…». Laura me sostuvo la mirada. «Entonces tendrás que irte». No gritó, no insultó, y eso fue lo peor. Esa noche dormí en la sala. Escuché a Javier discutir en voz baja con su esposa. Palabras como banco, plazos, embargo. Al amanecer, entendí que ya no había lugar para mí. Me fui 2 días después. Con una maleta, dejé atrás una casa que ya no me pertenecía, aunque llevara mi nombre en cada pared. Las semanas siguientes fueron una mezcla de vergüenza y cansancio. Fui a una oficina de empleo, revisé anuncios en el periódico, pregunté en la parroquia. No quería caridad, quería trabajar. Fue en una hoja mal impresa donde leí: «Se solicita cuidadora interna. Adulto mayor con movilidad reducida. Buen sueldo. Requisitos: discreción y carácter firme». No mencionaba nombres ni direcciones. La entrevista fue al otro lado de la ciudad. Una casa enorme, silenciosa.
Una mujer llamada Patricia me recibió con gesto serio. «El señor Hernández es exigente», me advirtió. «No es un trabajo para cualquiera». «No busco facilidad», respondí. «Busco estabilidad». Me hizo pasar. El despacho era amplio. Ventanales, estanterías, silencio. Y allí estaba él. Hernández, cabello canoso, mirada aguda, en una silla de ruedas, sus manos fuertes, su postura recta. «Siéntese», ordenó. Me observó largo rato. ¿Por qué quiere este trabajo? Pensé en Laura, en la taza rota, en la calle. «Porque sé cuidar», dije, «y porque necesito hacerlo bien». Asintió lentamente. «Aquí se trabaja con respeto y sin curiosidades innecesarias». «Lo entiendo. Empieza hoy. Es interna». Esa noche, ya instalada en una habitación impecable, me acosté sin desvestirme. La casa crujía. Los pasillos eran largos, demasiado. Cerca de la medianoche escuché pasos. Una puerta abriéndose. Un silencio contenido. Me levanté despacio y miré por la rendija. Vi una sombra entrar al despacho del señor Hernández. No encendió luces. Sabía exactamente a dónde iba. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Y entonces comprendí que ese trabajo no solo me había dado un techo, sino que me había colocado sin saberlo en medio de algo mucho más grande. No dormí bien esa primera noche. No fue miedo exactamente, sino una sensación extraña, como si la casa me observara a mí. El silencio aquí no era descanso, era vigilancia. Me quedé sentada en la cama hasta que el cielo empezó a aclararse, escuchando el tic-tac de un reloj lejano que no sabía de dónde venía. A las 7 en punto me levanté y fui a la cocina. Patricia ya estaba allí, revisando una lista pegada en el refrigerador. «El café se sirve a las 7:15», dijo sin mirarme. «Ni antes ni después». Asentí. Mis manos temblaban un poco al encender la cafetera. Pensé en Manuel. Él siempre decía que el orden es una forma de respeto. Aquí el orden parecía una obsesión. El señor Hernández apareció exactamente a las 7:15. Se movía con soltura en la silla de ruedas. Sus brazos eran fuertes entrenados. Noté que podía impulsarse sin ayuda, girar con precisión, detenerse cuando quería. Sus piernas inmóviles descansaban cubiertas con una manta ligera. Probó el café. No dijo nada. Eso me puso más nerviosa que cualquier crítica. «¿Durmió?», preguntó finalmente. «Poco, señor». «Aquí cuesta dormir al principio», respondió. «Las casas grandes guardan ecos y los ecos confunden». No supe qué decir. Me limité a acomodar el periódico como me habían indicado, alineando cuidadosamente las hojas. «¿Siempre ha trabajado como cuidadora?», preguntó sin levantar la vista. No respondí. Fui auxiliar de enfermería hace muchos años. Luego me dediqué a mi casa, a mi familia. ¿Y ahora? Ahora trabajo. Asintió como si esa respuesta fuera suficiente. El día transcurrió entre rutinas estrictas, medicamentos a horas exactas, comidas medidas. Nada quedaba al azar. Patricia observaba todo con atención profesional, pero noté algo más en ella. También estaba alerta, como si esperara un error. Por la tarde, mientras empujaba la silla del señor Hernández por el jardín, me atreví a romper el silencio. «¿Siempre vive solo?», pregunté. «Siempre que puedo», respondió. «La soledad es más honesta que muchas compañías». «Debe ser difícil». «Lo difícil no es estar solo», dijo. «Lo difícil es descubrir que no se puede confiar». Sus palabras me atravesaron. Pensé en Laura, en Javier, en cómo una casa llena puede volverse extraña de un día para otro. Esa noche, mientras ordenaba la cocina,
Patricia se me acercó. «Quiero ser clara con usted, señora Ríos», dijo en voz baja. «Aquí no buscamos simpatía, buscamos estabilidad. Eso quiero yo también». Me sostuvo la mirada. «Entonces haga solo su trabajo y no se meta donde no la llaman». Asentí, pero ya era tarde para no haber visto nada. Cerca de las 10 mi teléfono vibró. Un mensaje de Javier. «Mamá, ¿estás bien?» Me senté en la cama antes de responder. «Sí, estoy trabajando». Pasaron unos segundos. «Laura dice que ese lugar no es seguro, que deberías volver». Sentí un nudo en el estómago. «No tengo a dónde volver», escribí. El mensaje tardó en llegar. «Lo sé, perdón». No decía más, nunca decía más. Esa noche escuché de nuevo pasos en el pasillo. Esta vez no me levanté, me quedé inmóvil contando mis respiraciones. Los pasos se detuvieron frente al despacho. Una puerta se abrió, se cerró. Todo volvió al silencio. A la mañana siguiente, el señor Hernández me llamó a su despacho. «Necesito que me diga algo», dijo. «¿Anoche escuchó ruidos?» Sentí que el pulso se me aceleraba. «Escuché pasos», respondí. «Pensé que era normal en una casa así». Me observó con atención, no con sospecha, con evaluación. «Aquí no hay movimientos innecesarios», dijo. «Todo se registra». Entonces, dudé, tal vez no fue nada. No respondió de inmediato. Giró la silla y se acercó al escritorio. Abrió un cajón, revisó unos papeles, los volvió a guardar. «Tal vez», dijo finalmente, «pero prefiero saber cuándo algo deja de ser normal». Ese mismo día, Patricia recibió una visita inesperada. Un hombre de traje oscuro, sonrisa fácil, mirada inquieta. No se presentó ante mí. Solo habló con ella en voz baja cerca de la entrada. «¿Quiénes?», pregunté cuando se fue. «Un conocido del señor», respondió. «Asuntos antiguos». Esa palabra volvió a resonar. «Antiguos». Por la tarde, mientras acomodaba unos libros en la biblioteca, encontré una fotografía vieja olvidada entre páginas. Un hombre joven de pie junto a otro. Uno de ellos era claramente el señor Hernández décadas atrás. El otro, tardé un segundo en reconocerlo. Era Manuel. Mi corazón dio un vuelco. No quise sacar conclusiones apresuradas. Dejé la foto donde estaba, pero algo dentro de mí empezó a unir puntos que no quería unir. Esa noche el mensaje de Javier llegó más largo. «Laura está muy nerviosa. Dice que hay problemas con unos papeles, que todo se puede arreglar si tú colaboras». «¿Colaborar como escribí?» La respuesta tardó. «No lo sé». Apagué el teléfono. Sentí un cansancio profundo, pero también una claridad nueva. Laura no estaba preocupada por mí. Estaba preocupada por algo que se le escapaba de las manos. Cerca de la medianoche oí un ruido distinto. No pasos. Un cajón. El mismo sonido metálico seco que había escuchado la primera noche. Me levanté despacio y abrí la puerta apenas unos centímetros. La luz del despacho estaba encendida esta vez. Una figura se movía dentro. No era el señor Hernández. Mi corazón empezó a latir con fuerza y comprendí que lo que estaba ocurriendo en esa casa ya no podía seguir siendo ignorado. Me quedé quieta detrás de la puerta, con el corazón golpeándome el pecho, como si quisiera delatarme. La luz del despacho seguía encendida. No era una luz casual, ni el brillo tenue de una lámpara olvidada. Era una luz decidida, encendida por alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Respiré hondo. Pensé en volver a la cama, en fingir que no había visto nada, en decirme que no era asunto mío. Pero el sonido volvió a escucharse, un cajón metálico abriéndose lento, cuidadoso. Ese sonido no pertenecía al orden meticuloso del señor Hernández.
Pertenecía a alguien que buscaba algo. Avancé un paso, luego otro. El pasillo parecía más largo que nunca. Mis pies descalzos apenas hacían ruido sobre la alfombra. Cuando llegué al umbral del despacho, me detuve. No entré. Me limité a observar desde la sombra. El hombre estaba de espaldas. Traje oscuro, hombros tensos. Revisaba papeles con prisa contenida, como quien sabe que el tiempo no está de su lado. No encendía la luz del techo. Solo una lámpara de escritorio iluminaba sus manos. Entonces lo vi. El anillo. Plata gruesa, una marca particular en el costado. El mismo que había visto en la clínica. El mismo que Laura llevaba a veces diciendo que era un regalo de familia. Sentí un frío recorrerme la espalda. El hombre murmuró algo entre dientes, cerró el cajón con brusquedad y se giró. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Los suyos se abrieron con sorpresa, los míos con miedo. —¿Quién es usted? —susurró avanzando un paso. —Trabajo aquí —respondí con la voz más firme de lo que sentía. —¿Y usted? No respondió. En lugar de eso, retrocedió midiendo la distancia hasta la puerta. —No ha visto nada —dijo—, y no le conviene ver nada. Di otro paso al frente. Mis piernas temblaban. —Esta es la casa del señor Hernández —dije—. Usted no debería estar aquí a esta hora. Sonrió de lado una sonrisa sin calidez. Hay cosas que no entiende, señora, y no quiere entender. Antes de que pudiera responder, escuchamos un ruido detrás de nosotros. El motor suave de una silla de ruedas avanzando por el pasillo. El hombre se giró bruscamente. Yo también. El señor Hernández estaba allí. Su expresión no era de sorpresa, sino de una calma tensa peligrosa. —¿Quiere explicarme por qué hay alguien en mi despacho a medianoche? —preguntó. El hombre se recompuso rápido. —Terrence, viejo amigo —dijo—. Solo vine a buscar unos documentos. Me diste permiso hace tiempo. El señor Hernández lo miró fijamente. No doy permiso sin aviso previo, y menos de noche. El silencio se volvió espeso. Yo sentía el pulso en las sienes. —Me voy —dijo el hombre—. Hablaremos mañana. No respondió el señor Hernández. —Ahora. El hombre me miró con odio contenido. Luego se volvió hacia él. —No es lo que parece. —Nunca lo es —dijo el señor Hernández—. Elena, vuelva a su habitación. No me moví. —Señor, empecé. —Por favor —dijo sin mirarme—. Ahora. Obedecí. Pero no dormí. Desde mi cama escuché voces apagadas, el sonido de un teléfono, pasos firmes. Finalmente el portón cerrándose. A la mañana siguiente, el ambiente estaba cargado. Patricia no hizo comentarios, pero su rigidez habitual se había endurecido. El señor Hernández me llamó a su despacho después del desayuno. —Quiero que me diga exactamente lo que vio —dijo. Respiré hondo. Esta era la elección que había estado evitando. —Vi a ese hombre entrar 2 noches seguidas —respondí. Revisaba cajones. Buscaba papeles. ¿Lo conocía? Lo vi antes. Con una mujer. En la clínica. No dije el nombre. Aún no. El señor Hernández cerró los ojos un momento. Ese hombre es Luis Calderón —dijo—, un socio antiguo. Pensé que ya no tenía llaves. Las tenía —respondí. Asintió lentamente. Eso significa que alguien se las dio. Sentí el peso de esa conclusión caer entre nosotros. Señor —dije con cuidado—, hay algo más. Me miró. ¿Mi nuera? Tragué saliva. Ella conoce a ese hombre. No respondió de inmediato. No parecía sorprendido. Parecía decepcionado. Eso explica muchas cosas —murmuró. No sé qué busca —añadí—, pero no creo que sea por su bien. El señor Hernández apoyó las manos en los brazos de la silla. Nunca lo es.
Se quedó en silencio largo rato. Yo esperé. Gracias por no callar, dijo al fin. Aquí el silencio ha costado caro. Me levanté para irme. Elena me llamó. A partir de hoy, no vuelva a salir de su habitación por la noche y no hable de esto con nadie. ¿Ni con mi hijo? Especialmente con él, respondió. Aún no. Asentí. Esa tarde mi teléfono vibró. Un mensaje de Laura. Necesitamos hablar. Hay papeles importantes. No hagas nada sin avisarme. Miré la pantalla largo rato antes de responder. Ya hice algo, pensé. Dejé de tener miedo. No contesté. Y supe con una certeza que me apretó el pecho que la próxima vez que Laura apareciera ya no sería para fingir preocupación. El día amaneció con una calma engañosa. La casa parecía igual que siempre impecable, ordenada hasta el último detalle, pero yo sabía que algo había cambiado. No en los pasillos ni en las paredes, sino en el aire, en la forma en que el silencio ya no era neutro, sino expectante. El señor Hernández no habló mucho durante el desayuno. Observé cómo sostenía la taza con firmeza, cómo revisaba el periódico sin leer realmente. Patricia se movía con precisión, pero evitaba mirarnos a los ojos. Hoy no saldré al jardín, dijo él finalmente. Quiero revisar unos archivos. Asentí y me retiré a mis tareas. Mientras ordenaba la biblioteca, mis ojos volvieron a la fotografía que había encontrado el día anterior. La saqué con cuidado. Manuel y Hernández, jóvenes de pie uno junto al otro. No parecían simples conocidos. Había algo en la postura, en la cercanía, que hablaba de confianza. La guardé en el bolsillo de mi delantal sin saber por qué. Quizá porque no estaba lista para hacer preguntas. Quizá porque algunas respuestas pesan demasiado. A media mañana mi teléfono vibró de nuevo. Laura. No me ignores, Elena. Esto nos afecta a todos. Respiré hondo y no respondí. Poco después, Javier llamó. Dudé antes de contestar. Mamá, dijo, Laura está muy alterada. Dice que hay problemas con unos papeles antiguos, que tú sabes algo. ¿Tú qué crees?, pregunté. Hubo un silencio largo. No lo sé, admitió. Solo sé que estamos ahogados. La hipoteca, el coche, el negocio, todo salió mal. Eso no justifica echar a tu madre, respondí con suavidad, ni mentir. Su voz se quebró. Lo sé, y no supe detenerla. Colgué con el corazón apretado. Javier no era malo, era débil. Y esa debilidad había abierto la puerta a todo lo demás. Por la tarde, el señor Hernández me pidió que lo acompañara al despacho. Cerró la puerta y señaló una silla frente a él. Encontré algo, dijo. Extendió una carpeta. Dentro había documentos antiguos, correspondencia, contratos ya vencidos. Conocí a Manuel hace muchos años, continuó. Trabajamos juntos en un proyecto que salió mal, muy mal. Él fue el único que no me dio la espalda cuando las cosas se torcieron. Levanté la vista sorprendida. Nunca me habló de eso. Era discreto, dijo, y leal. Dos cualidades raras. Abrió una carta. La letra me resultó familiar. Me escribió cuando supo que yo había sufrido el accidente. Añadió. Me ofreció ayuda, sin pedir nada a cambio. Sentí un nudo en la garganta. Entonces, por eso aceptó el fideicomiso. En parte respondió, pero también porque vi algo más. Una previsión. Manuel sospechaba que alguien cercano podría intentar aprovecharse cuando él faltara. Pensé en Laura, en sus palabras medidas, en su prisa. No sabía quién continuó. Yo tampoco. Solo sabía que debía dejar constancia. Guardó los papeles. No creo que su nuera haya planeado todo desde el principio, dijo, pero sí creo que cuando vio una oportunidad, no dudó. Asentí en silencio.
Aún no tengo pruebas suficientes, añadió, y no me gusta acusar sin ellas. Laura no esperará, respondí. Ya empezó a presionar. Como si mis palabras la llamaran el timbre, sonó con fuerza minutos después. Patricia entró con el rostro tenso. Es la señora Mendoza, anunció. Dice que necesita hablar con usted ahora. El señor Hernández asintió. Que pase. Laura entró con el paso firme de quien se rehúsa a mostrarse derrotada. Vestía de negro, sobria, casi correcta, pero sus ojos delataban el cansancio. Elena dijo, «Tenemos que arreglar esto». ¿Arreglar qué?, pregunté. Los malentendidos, respondió. Los papeles, las sospechas. Miró al señor Hernández. No quiero problemas legales. Nadie los quiere. Curioso, respondió él, porque parecen seguirla. Laura apretó los labios. Yo solo quiero proteger a mi familia, dijo. Javier está al límite. Los niños... Su voz tembló apenas. No puedo permitir que todo se venga abajo. ¿Y para eso necesitabas entrar de noche a esta casa?, preguntó él. Laura se tensó. No sé de qué habla. El silencio fue largo, denso. No voy a acusarla hoy, dijo el señor Hernández, pero sí le digo algo. Si vuelve a cruzar una línea, no habrá marcha atrás. Laura me miró entonces con una mezcla de rabia y súplica. Esto también es tu culpa, susurró. Si no te hubieras ido. Me fui porque me echaste, respondí. Y no voy a cargar con eso. Laura respiró hondo como si contuviera un grito. Luego se dio la vuelta y salió sin despedirse. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, sentí por primera vez algo distinto al miedo de terminación. Sabía que Laura no se detendría, pero también sabía que ya no estaba sola. Antes de apagar la luz, saqué la fotografía del bolsillo y la observé una vez más. Manuel sonreía, tranquilo, como si supiera que incluso después de su ausencia había dejado algo firme en pie. Y entendí que el pasado no siempre vuelve para herir. A veces vuelve para sostenernos cuando más lo necesitamos. El primer golpe no llegó en forma de gritos ni amenazas. Llegó envuelto en palabras suaves, en miradas largas, en silencios que pesaban más que cualquier acusación directa. Fue Patricia quien me lo dijo esa mañana mientras ordenábamos la mesa del desayuno. Están hablando, murmuró, en el pueblo. Hablando de que pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. De usted, de esta casa, de que vive aquí, con él. No dijo nada más, no hacía falta. Ese mismo día, cuando fui a la tienda por encargo del señor Hernández, noté el cambio. La mujer de la caja me miró de arriba abajo. 2 vecinas dejaron de conversar cuando pasé. Un saludo quedó a medio camino. Para una mujer de mi edad criada, con la idea de que la reputación es lo único que no se recupera, aquello dolía más que cualquier amenaza legal. Esa tarde, el señor Hernández me llamó al jardín. Laura está moviendo las cosas fuera de aquí, dijo. Donde yo no controlo. La gente cree lo que quiere creer, respondí, y ella lo sabe. ¿Quiere que intervenga? Lo pensé un segundo. No todavía. Si hablo yo ahora, dirán que me defiendo porque tengo algo que esconder. Asintió respetando mi decisión. Pero no deje que la aplasten en silencio, añadió. Eso nunca termina bien. Al día siguiente, Javier apareció sin avisar. Lo vi desde la ventana, parado frente al portón, con el rostro cansado, las manos hundidas en los bolsillos. Dudé antes de salir. Al final lo hice. Mamá dijo apenas me vio. Tenemos que hablar. Nos sentamos en una banca del jardín. El sol caía fuerte, pero él parecía tener frío. Laura fue a ver al padre Miguel, dijo. Dice que está preocupada por ti, que la situación no es adecuada. ¿Adecuada para quien pregunté?
Javier se pasó la mano por el cabello. Para los niños, para la familia, para la memoria de papá. Ese nombre papá todavía me dolía. ¿Y tú qué piensas?, pregunté. No lo que ella te dijo que pensaras. Le costó responder. Creo que Laura se pasó, admitió. Pero también creo que tiene miedo. Todo se nos vino encima, mamá. Las deudas, el banco. Me miró con vergüenza. Yo firmé cosas que no debía. Lo sé, respondí con suavidad. Y lo siento. Pero eso no te daba derecho a echarme. Asintió con los ojos húmedos. No supe cómo detenerla. Siempre hay una forma, le dije. Solo que a veces cuesta perder comodidad. Javier guardó silencio. Luego dijo algo que no esperaba. Laura quiere que declares que no sabes nada, que digas que todo es un malentendido. Así se calman las aguas. Lo miré largo rato. ¿Y tú?, pregunté. ¿Eso quieres? No respondió enseguida. Finalmente negó con la cabeza. No, estoy cansado de mentir. Ese fue el primer paso. 2 días después, el padre Miguel anunció una reunión comunitaria en la parroquia. Para aclarar rumores, dijo. Sabía que no era casualidad. Entré con paso firme, no bajé la cabeza, no la levanté de más. El señor Hernández insistió en acompañarme. Patricia también fue. Laura estaba allí, vestida con sobriedad, el gesto contenido. Parecía una mujer preocupada, no una acusadora. Eso la hacía más peligrosa. Solo quiero proteger a mi suegra, dijo cuando le dieron la palabra. Está pasando por un momento vulnerable. Vive con un hombre que apenas conoce. La gente habla. Un murmullo recorrió la sala. Sentí el peso de todas esas miradas. Entonces respiré hondo y hablé. No vivo de rumores, dije. Vivo de mi trabajo, de mi dignidad. Laura me interrumpió. Pero usted está en casa de un hombre rico. Eso es lo que todos ven. La miré con calma. ¿Y usted vive de deudas y mentiras?, respondí. Eso es lo que yo veo. El murmullo creció. El padre Miguel levantó la mano. Aquí no estamos para juzgar, sino para escuchar la verdad. Fue entonces cuando Javier se levantó. Yo firmé, dijo, bajo presión, y mentí para proteger a mi esposa. Mi madre no hizo nada malo. Laura se volvió hacia él pálida. Javier, basta, respondió. Ya es suficiente. El silencio fue total. Laura bajó la mirada. Por primera vez no tenía a nadie delante de quien sostenerla. Yo sentí algo aflojarse en el pecho. No era victoria, era alivio. Sabía que aún no todo estaba resuelto, pero algo había cambiado. Ya no estaba sola frente al mundo. Y cuando una deja de estar sola, incluso los rumores empiezan a perder fuerza. Después de la reunión en la parroquia, el pueblo quedó suspendido en una calma tensa. No hubo disculpas públicas ni retractaciones inmediatas, solo miradas que evitaban encontrarse y conversaciones que se cortaban cuando alguien más entraba al cuarto. Esa misma noche, el señor Hernández pidió hablar conmigo y con Javier. Nos reunimos en el despacho, el mismo lugar donde tantas cosas habían empezado a revelarse. Esto no va a terminar con rumores, dijo con voz firme. Si no se aclara por la vía correcta, volverá a repetirse. Javier asintió con los hombros caídos. Traje algo, dijo, sacando un sobre arrugado del bolsillo. No sabía si hacerlo, pero ya no puedo seguir callando. Dentro había copias de correos, mensajes y un documento con firmas. Su firma y la de Laura. Luis Calderón nos presentó a un gestor, continuó Javier. Dijo que podía ayudarnos con las deudas. Si adelantábamos algunos trámites, yo no entendía todo, confié en Laura. ¿Trámites de qué tipo?, pregunté. De la casa de mi madre, respondió sin mirarme. Y de otros bienes que...
no nos pertenecían todavía. El silencio fue pesado. El señor Hernández tomó los papeles y los revisó con cuidado. Esto es suficiente para abrir un proceso, dijo. No hoy, pero pronto. Y conviene hacerlo antes de que alguien más mueva piezas. Al día siguiente fuimos a la notaría. Nada espectacular. Solo una mesa, un abogado serio y documentos que uno a uno iban ordenando lo que otros habían querido enredar. Quedó claro que había habido intento de coacción, que ciertos accesos no eran casuales y que alguien había actuado con ventaja indebida. No se trata de castigar por venganza, dijo el abogado. Se trata de dejar constancia. Laura se enteró esa misma tarde. Llegó a la casa sin avisar, con el rostro desencajado y los ojos rojos. ¿Qué hiciste?, me gritó apenas me vio. ¿Qué nos hiciste? Javier se interpuso. No le hables así, dijo. Todo esto empezó cuando la echaste. Laura lo miró como si no lo reconociera. Yo solo quería ganar tiempo. Sollozó. Proteger a mis hijos. ¿Sabes lo que es vivir con miedo a perderlo todo? Sí, respondí con calma. Lo sé, y por eso mismo no te hice esto. Se volvió hacia el señor Hernández. Usted no entiende, dijo. Nosotros no teníamos opciones. Siempre hay opciones, respondió él. Lo que no siempre hay es coraje para asumirlas. Laura se dejó caer en una silla. Por primera vez no había cálculo en su mirada, solo cansancio. Yo no quería hacerle daño, murmuró. Solo no quería terminar como mi madre, dependiendo de otros, sin nada propio. La miré con una mezcla de tristeza y claridad. Y para evitar eso, dije, me empujaste a mí al vacío. Laura no respondió. Bajó la cabeza, literalmente. Sus hombros temblaban. Esa noche, cuando por fin se fue, el señor Hernández me acompañó hasta la puerta del jardín. Podría haber sido más duro, me dijo. Pero no lo fui. No hacía falta, respondí. La verdad pesa sola. Los días siguientes fueron de trámites y silencios. Laura aceptó un acuerdo, no por nobleza, sino por agotamiento. Javier empezó a visitarme con más frecuencia, ya sin esconderse. No pedía perdón a gritos, lo hacía con actos pequeños, arreglando una ventana, llevando pan caliente, quedándose a escuchar. Una tarde, mientras regábamos las plantas, el señor Hernández habló sin mirarme. No sé qué vendrá después, dijo, pero sé esto aquí siempre tendrá un lugar. No por caridad, por respeto. Asentí, sentí una paz extraña nueva. No había ganado nada que no fuera mío, pero había recuperado algo que creí perdido para siempre, mi derecho a estar de pie. El tiempo empezó a moverse distinto después yo, no más rápido ni más lento, solo más claro. Regresé a mi casa un mes después. La abrí con mi propia llave, esa que había guardado en el fondo de la bolsa, como quien guarda un recuerdo que ya no se atreve a usar. Las habitaciones olían a encierro, pero también a memoria. Limpié despacio sin prisa. No para borrar a Manuel, sino para hacerle espacio a lo que venía. Javier me ayudó a cambiar una cerradura. No dijo mucho, tampoco yo. Había heridas que aún necesitaban silencio para cerrar. Laura no volvió. Supe por terceros que estaba intentando reorganizar su vida. No le deseé mal, tampoco bien. Aprendí que no todo necesita reconciliación para sanar. El señor Hernández venía algunas tardes. A veces tomábamos café, a veces solo nos sentábamos en el patio cada uno con sus pensamientos. No hablábamos del futuro como si fuera una promesa. Hablábamos del día, del clima, de los recuerdos que ya no dolían tanto. La tranquilidad, me dijo una vez, es un lujo que se gana tarde. Asentí. No éramos una historia que necesitara explicarse.
Éramos dos personas que habían aprendido a no empujarse, a no exigir a caminar al mismo ritmo. Una mañana, mientras barría el patio, me detuve un momento. Sentí el sol en la espalda firme. Me enderecé sin pensar, y fue ahí cuando lo entendí. No había recuperado una casa, no había ganado una batalla. Había recuperado mi postura frente a la vida. Aprendí que aunque te empujen, aunque te cierren puertas, mientras puedas mantener la espalda recta, aún no estás vencida. Y que nunca, a ninguna edad, es demasiado tarde para empezar de nuevo, si lo haces desde la dignidad. Si algo aprendí, es esto: nunca es tarde para recuperar la dignidad. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para elegir vivir sin miedo. Si esta historia te tocó, de alguna manera, no la guardes en silencio. Cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando. A veces, saber que no estamos solos cambia más de lo que imaginamos. Aquí seguiremos compartiendo relatos que hablan de la vida de las caídas y de cómo levantarse con la frente en alto. Si quieres acompañarnos en este camino, suscríbete y no te pierdas la próxima historia. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar.